Increíbles secretos descubiertos en un cofre abierto, la reacción sorprendente de una faccineira, el canto de los gallos despertó a Clara antes de que el sol asomara por el horizonte. Aquella mañana, el aire en La Habana olía a sal y promesas, sin embargo, su corazón se sentía pesado como un yugo. ¿Por qué? La muerte de su abuela aún resonaba en los rincones de su hogar pequeño, donde fotos en blanco y negro tejían una historia de amores y sacrificios. Pero no solo dolía la ausencia, Clara enfrentaba un dilema que la inquietaba. ¿Estaba destinada a ser solo la faccineira del barrio, alguien cuyas aspiraciones jamás traspasaron la línea de la escoba y el trapo? Esa idea le quemaba en el pecho. Mientras limpiaba el polvo de los muebles ajenos, su mente divagaba. Se preguntaba cuántas vidas tocaría hoy, cuántos corazones alegraría con su sonrisa. Pero la angustia la apresaba. Aquel día, empujada por el deseo de honrar a su abuela, decidió revisar el viejo cuarto que había sido de su abuela. Sin saberlo, se adentraba en un descubrimiento que le cambiaría la vida. Cuando finalmente encontró el cofre, cubierto de polvo y telarañas, sintió una sacudida eléctrica recorrer su cuerpo. La curiosidad la empujó a abrirlo, y de él emanaron aromas de un pasado olvidado. Las cartas amarillentas, que parecían haber estado esperando ese momento, revelaron la historia de su abuelo, un científico talentoso que, a pesar de su brillantez, había sido condenado al olvido. Sentimientos encontrados la inundaron, orgullo por su linaje, pero también una rabia contenida por las injusticias que su familia había enfrentado. La respiración le aumentaba en desesperación mientras leía, esas luchas resonaban en su propia vida. Se interrumpió el flujo de sus pensamientos cuando, de repente, la puerta se abrió con un golpe suave. Era un anciano que conocía de la historia de su abuelo. Tu abuelo soñaba con cambiar el mundo, Clara, le dijo, las palabras cargadas de nostalgia. Pero esas palabras también eran una condena para ella. La mirada del anciano la hacía cuestionar qué tanto estaba dispuesta a arriesgar, qué tan lejos quería llegar. El miedo a defraudar a su familia y la presión de la expectativa de su comunidad arremetían contra su alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el nuevo mentor, Clara se veía empujada a cambiar su rumbo. Se inscribió en un curso de ciencias sociales, ansiosa por comprender su legado, pero cada decisión que tomaba parecía alejarla de la vida simple que siempre había conocido. Las miradas de sus vecinos, los murmullos a sus espaldas, crearon un peso que cada día se hacía más difícil de llevar. ¿Era realmente ella capaz de romper el ciclo en el que había estado atrapada? Con cada página leída, cada palabra escrita, el tumulto dentro de su mente se intensificaba. Los latidos de su corazón se mezclaron con los ecos del cofre, lanzándole un desafío. ¿Podría Clara ser algo más que lo que otros esperaban de ella? La ansiedad pulsaba en su mente, amenazando con dirigirla hacia la rendición. En ese instante, Clara se vio atrapada entre el deseo de honrar su legado y el temor de no ser suficiente. ¿Sería posible redescubrir su identidad y forjar su propio camino, o continuaría siendo solo una figura en la penumbra, luchando por salir a la luz? En medio de esa batalla interna, las cartas del cofre seguían llamándola, sus secretos aguardando a ser revelados. La semana avanzaba y Clara se sentía cada vez más dividida entre su realidad y sus aspiraciones. Había algo inmutable en su rutina: despertar, limpiar, escuchar el murmullo de la vida en el barrio, y luego regresar a su habitación, donde las cartas de su abuelo no dejaban de cambiar su perspectiva. Decidió que debía dedicar al menos una hora al día a leer y reflexionar sobre cada fragmento. Era un pequeño acto de rebeldía contra la inevitabilidad que la rodeaba. Estaba en medio de una carta cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Podía utilizar su trabajo en su beneficio, involucrar su experiencia diaria con los aprendizajes que adquiría en sus clases.
La idea de incluir una investigación sobre la historia de su familia y su barrio en un trabajo le dio un nuevo sentido. Era un enfoque que podía unir su esencia con su legado. Frente a su ordenador, los dedos de Clara danzaban sobre el teclado. Cada palabra que escribía era su forma de enfrentarse a la voz interna que siempre la había limitado. Se adentraba más en la historia de su abuelo, indagando cómo sus descubrimientos se entrelazaban con su cultura. Era gratificante, casi liberador. Sin embargo, la sensación de culpa por dejar de lado su trabajo diario comenzó a surfilarse. ¿De verdad puedo hacerlo?, se preguntó en voz alta. Su mirada se deslizó hacia el espejo frente a ella, y lo que vio no la convencía. Sin embargo, ese balance entre el trabajo y sus estudios no fue sencillo. Clara debió afrontar la mirada de su vecina, la que siempre había sido una especie de referencia de lo que debía ser. La mujer la observó con desdén cuando Clara mencionó sus clases. La angustia que sintió ante el juicio ajeno la llevó a cuestionarse si realmente valía la pena perseguir un sueño a expensas de su aceptación en el barrio. Esa lucha entre la identidad de faccineira y estudiante la perseguía en momentos de soledad. Pese a todo, los días pasaron y cada reunión con su profesor alimentaba su determinación. Encierraba en su pecho una nueva mezcla de orgullo y miedo, pero comenzó a sentirse menos como una faccineira y más como una exploradora de su propio destino. Un día, el profesor le propuso presentar su trabajo a la comunidad. Clara se sintió estallando en un torbellino de emociones. ¿Qué responderán si vengo a hablarles de la historia de un abuelo cuya vida fue silenciada? Esa pregunta la atormentaba tanto como la idea de no intentarlo. Clara tenía que decidir si se quedaría en su zona de confort o si se lanzaría al abismo de la incertidumbre. La noche anterior a la presentación, mientras leía una última carta, algo cambió dentro de ella. A medida que absorbía las palabras de su abuelo, comprendió que su lucha no solo era personal, era parte de una historia más grande. Abrió los ojos lentamente, sintiendo la verdad de su legado fluir a través de ella. El día de la presentación llegó, y cada paso hacia el centro comunitario era una batalla contra el miedo. Se detuvo en la puerta y respiró profundamente, forjando una decisión en su interior: si ella no tomaba el control de su historia, ¿quién lo haría? Sin embargo, al abrir la puerta, una voz familiar resonó en su mente, el eco del anciano, que le recordó al instante la presión de ser vista. Mientras se adentraba en el lugar, sintió que cada mirada pesaba sobre sus hombros. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba a punto de lanzar su verdad al mundo, y al mismo tiempo, cuestionaba si realmente estaba lista para enfrentar el juicio. Una vez en el escenario, las palabras se agolpaban en su garganta. El murmullo del público resonaba como un tambor distante. Clara cerró los ojos un instante, recordando la lucha de su abuelo y lo que había encontrado en ese cofre. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de enfrentarse a ellos y revelar lo que había descubierto sobre sí misma y su legado? La sala estaba iluminada de manera tenue, pero a Clara le pareció que cada foco de luz caía directamente sobre ella. Las miradas del público se sentían como cuchillos, perforando su ser y escudriñando cada rincón de su identidad. Era una sensación agridulce, el deseo de ser vista se mezclaba con el temor a ser juzgada. Con un golpe de valentía, tomó el micrófono que temblaba entre sus manos y, casi sin aliento, comenzó a hablar. Sus palabras brotaron primero como un murmullo, pero pronto se transformaron en un torrente. Había hablado sobre la lucha de su abuelo, un hombre que había soñado con dejar una huella en el mundo, aunque la vida le había jugado en contra. A medida que compartía esta historia, Clara sentía que liberaba las cadenas que la mantenían atada a su anterior existencia. Hablaba de la lucha y el sacrificio, del cofre que nació de las sombras, repleto de secretos que definieron su herencia. Las miradas en el público comenzaron a transformarse, el desdén de su vecina se desvaneció, y en su lugar, surgieron rostros asombrados y curiosos. Clara notó que algunos se inclinaban hacia adelante, como si fueran esponjas absorbiendo cada palabra. Cuando relató el descubrimiento de las cartas, la conexión con su identidad se profundizó. Cada fragmento de su historia personal brillaba como una gema preciosa, y su voz resonaba con fuerza. Sin embargo, cuando finalmente miró a su alrededor, inquietud la invadió.
Había rostros de escepticismo, varios brazos cruzados en un gesto defensivo. Se sintió vulnerable en su exposición. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto al abrir la caja de Pandora de su pasado? La ansiedad por la aceptación del público comenzó a aplastarla. ¿Qué pensará la gente de mí? ¿De mi historia? Se susurró a sí misma. Como si leyera sus pensamientos, el profesor al fondo del salón hizo un gesto de aprobación. Fue un pequeño acto, pero le dio a Clara el empuje que necesitaba. Se centró en el porqué de su presentación. Recordó que no se trataba solo de ella, sino de honrar la memoria de su abuelo, de traer a la vida la voz que había sido silenciada. La necesidad de encontrar un lugar, no solo en el barrio, sino en el mundo, resonó en su interior como un grito de guerra. Estoy aquí no solo para hablar de mi pasado, sino para forjar mi futuro. Y eso incluye cada parte de mí, cada sombra y cada luz. No tengo miedo de ser quien soy, proclamó con firmeza. Las palabras salieron de su boca como un eco de sus propios deseos. Era un momento revelador, no solo hablaba para el público, sino para sí misma. En ese instante de autenticidad, Clara sintió que su identidad se afirmaba, que las etiquetas que otros le imponían perdían su poder. Al finalizar, Clara se enfrentó a las preguntas. Las dudas que habían surgido en su mente antes de entrar a la sala ahora parecían insignificantes. Se sintió aliviada cuando una mano se levantó, era la vecina que antes la había juzgado. ¿Por qué crees que deberíamos escuchar tu historia?, preguntó con un tono de desafío. Clara inhaló profundamente. Cuando se sentó frente al micrófono, supo que iba a desmantelar las barreras entre ella y su entorno. La incertidumbre de saber si su historia resonaría con los presentes se transformó en una oportunidad para reafirmar su esencia. Porque esta historia no es solamente mía. Es un reflejo de cada uno de nosotros. Les pido que escuchen no solo con los oídos, sino con el corazón. Yo no soy solo una faxineira, soy una constructora de mi destino. La intensidad de sus palabras quedó suspendida en el aire, como un hilo que unía a cada persona presente. Las interacciones y emociones comenzaron a abrir espacios en ella que había mantenido cerrados por años. La lucha para convertirse en quien realmente era había empezado. En ese instante, Clara supo que su presentación era solo el inicio de su viaje. Las miradas cambiaron, algunas llenas de respeto y otras de desafío. Pero lo más importante era que ella ya no se sentía sola ni relegada a un rincón. El camino hacia la autodeterminación apenas comenzaba, y aunque daba miedo, también era electrizante. Mientras las preguntas y respuestas continuaban fluyendo, una chispa de determinación se encendió en su interior. Tenía algo más que ofrecer que la historia de su abuelo, tenía su propia voz. El acto de levantarse y expresarse había sido importante, pero ella sentía que aún había más por descubrir. Con un nuevo propósito nublando su mente, Clara se preguntó, ¿cuál será el próximo paso de este apasionante viaje de autodescubrimiento? Clara salió de la sala con un torrente de emociones burbujeando en su interior. El eco de su propia voz resonaba en su mente, pero también lo hacían los rostros de la audiencia. Algunas sonrisas la alentaban, otras, más críticas, la hacían cuestionar su valentía. Necesitaba despejar sus pensamientos, un café en la terraza podía ayudarla a asimilar todo lo que había liberado. Mientras la brisa acariciaba su rostro, Clara revisó mentalmente lo que había expuesto. No solo había nombrado a su abuelo y su lucha, sino que había puesto en la mesa su lucha personal, esa que siempre había intentado ocultar bajo la rutina diaria. Soy más que mi trabajo, se repitió, recordando cómo había estado encapsulada en esa identidad de faxineira, como si fuera un disfraz del que no podía desprenderse. Comenzó a cuestionarse sobre sus propias aspiraciones. ¿Qué significaba realmente ser una constructora de su destino? El camino que había tomado parecía nebuloso todavía, sentía que había muchas decisiones por tomar, pero la claridad la envolvía lentamente. En las cartas de su abuelo había pistas sobre su propia identidad y fortaleza, pero aún no sabía cómo interpretar cada fragmento. Al regresar a su hogar, se encontró frente al cofre que había desenterrado. Sus dedos acariciaron la superficie de madera pulida, sintiendo el desgaste de los años.
Aquellos secretos habían estado guardados durante tanto tiempo y ahora, aquellos objetos podrían ser el vínculo a su próximo paso. Un viejo diario, hecho jirones por el paso del tiempo, la instó a abrirlo. Sus manos temblaban mientras le daba la vuelta, sintiendo el peso de la historia en su interior. Las páginas se despliegan mostrando garabatos de pensamientos crudos y sinceros de su abuelo, había descripciones de sus miedos, pero también de sus sueños de grandeza. El dolor y la esperanza coexistían en cada palabra. Clara entendió que había una lección oculta entre líneas: la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, no su debilidad. Mientras leía, comenzó a tomar notas, dibujando conexiones entre las aspiraciones de su abuelo y las suyas. Se dio cuenta de que necesitaba dar un giro en su vida profesional, algo que la empujara fuera de su zona de confort. El mundo de la limpieza era su refugio, pero ya no quería esconderse allí. La inquietud despertó en ella una determinación que no había sentido antes. La idea de retomar sus estudios para convertir su talento en algo real comenzó a formar un sólido propósito en su mente. Había dejado de lado su deseo de aprender, de crecer. Era el momento de reconciliar su historia personal con su progreso profesional. Quizás había un mundo más allá de su actual existencia, una oportunidad de tomar el control. Sin embargo, la pregunta de su vecina le pesaba en la conciencia: ¿por qué debería ser escuchada? Y esa frase, que antes la había intimidado, ahora pulsaba dentro de ella como un estallido de energía. Si quería ser escuchada, tenía que construir un espacio donde su voz fuera valorada. Una idea emergió, valiente y aterradora. Podría crear un taller donde mujeres, como ella, compartieran sus historias. Un refugio donde se exploraran experiencias de vida, un espacio que fomentara el crecimiento personal y profesional. Pero necesitaba apoyo, recursos, algo más que simple coraje. Clara comprendió que no podía hacer esto sola, el tiempo de la independencia radical había llegado a su fin. Mientras su corazón palpitaba con la emoción de un nuevo desafío, también sintió un vuelco de miedo. ¿Podía permitir que otras personas compartieran sus luchas y aceptaran su vulnerabilidad? La mente de Clara se inundó de dudas, pero, en la profundidad de su ser, sabía que había dado un paso crucial. No solo estaba lista para explorar su identidad, sino también para crear un espacio donde otros pudieran hacer lo mismo. Es el momento, se dijo a sí misma, convencida de que el viaje apenas comenzaba. Había mucho que hacer, pero el camino se sentía más claro, aunque todavía lleno de incertidumbre. El desafío radicaba en cómo conseguir los recursos necesarios para hacer realidad su taller. Mientras miraba por la ventana, contemplando un cielo que comenzaba a oscurecerse, Clara sonrió por fin. Hacía tiempo que no se sentía tan viva. Sabía que la próxima vez que hablara, sería no solo por su abuelo o por sí misma, sino por las otras mujeres que, como ella, deseaban construir un destino diferente. La revelación de algo más grande y la posibilidad de construir un camino para otros era inminente. ¿Estaría lista para dar el siguiente paso y aceptar el desafío que se avecinaba? Clara se sentó en la mesa de su cocina, rodeada por hojas de papel llenas de notas y esquemas que delineaban el futuro taller. Cada palabra que había escrito resonaba con una urgencia palpable, un deseo de transformación que la empujaba hacia adelante. Pero en el fondo, una preocupación latente comenzaba a hacer eco: la falta de recursos. ¿Cómo lograría cualquier cosa sin financiadores, sin un plan concreto? Su mente se debatía entre la creatividad y el pragmatismo. Las ideas fluían con una claridad inesperada, y a la misma vez, la encadenaban a la realización de que fallar en su intento podría significar un regreso a la invisibilidad que había luchado por escapar. Clara se obligó a ser realista: si quería que su voz y la de tantas otras fueran escuchadas, necesitaba un enfoque más estructurado. Decidida a avanzar, buscó en línea talleres de emprendimiento. La idea de aprender sobre la gestión y financiación de proyectos la llenaba de un entusiasmo renovado. También, sin querer, generó una lista de posibles socios, aquellas mujeres que había conocido a lo largo de su vida, una estilista cuyo escaso espacio para talleres ocupaba, una artista que había explorado la sanación a través de la pintura y que siempre buscaba nuevos espacios para compartir su arte, y una escritora que había hecho del café su oficina y refugio.
Mientras escribía correos para propuestas de colaboración, Clara sintió una chispa de esperanza. Era posible, aunque el camino parecía nebuloso, había alternativas a explorar y unión en el deseo de crecer. Empezó a notar sus propios talentos que antes había considerado irrelevantes, la facilidad de conexión con otras personas, la capacidad de escuchar y empatizar. Cada correo enviado era un acto de afirmación, era un compromiso actualizado contigo misma. La preparación del taller comenzó a cobrar vida. Había que organizar espacios, recoger historias, construir un camino hacia la apertura. Sin embargo, la pregunta le retumbaba en la mente. ¿Qué pasaría si los planes no funcionaban, si esas mujeres no se presentaban, si sus voces eran relegadas a un rincón? Clara sabía que la vulnerabilidad traía consigo un riesgo, pero también comprendió que la autenticidad era el primer paso hacia cualquier éxito. Un relámpago de claridad atravesó su mente. Las historias de su abuelo habían sido un legado, una invitación a avanzar, pero también era hora de establecer límites claros para ella misma. Aceptar el miedo y la duda como compañeras necesarias en el viaje. Decidió que compartir su propia historia podría abrir la puerta a que otras se sintieran libres de contar la suya. Hacerlo públicamente requeriría distancia del temor, un acto consciente de rebeldía contra la inseguridad. Con esos pensamientos, y un nudo de ansiedad en el estómago, comenzó a delinear su presentación para el taller. Las palabras florecieron y corrieron sobre el papel. Su voz tendría lugar, y sería digna de ser escuchada. Después de todo, su abuelo había sido un constructor de sueños, y ahora, ella también. En ese instante, Clara experimentó una revelación poderosa. Todos esos temores podían convertirse en escalones. Su valentía no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de él. Empacó sus notas y se dirigió al café, dispuesta a encontrar a aquella escritora, su primera cómplice en este nuevo capítulo. Quería compartir su visión, su anhelo de que las voces de las mujeres pudieran resonar juntas, pero también sabía que a medida que se acercaba a ese café, ese paso hacia lo desconocido la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. Cruzó la puerta y, mientras se acomodaba en una mesa, una presencia familiar la miraba desde el rincón. Una figura que había marcado su vida en la infancia, pero que ahora se convertía en un recordatorio contundente de que el pasado nunca estaba realmente ausente. ¿Era posible que esta reunión inesperada ayudara a solidificar su camino hacia adelante, o sería un lastre que amenazara su renovada determinación? La mezcla de emociones que la invadió se sintió como un desafío latente. Clara inhaló profundamente, lista para enfrentar no solo a la mujer que estaba en su camino, sino también los ecos de su propia historia que amenazaban con nuevamente filtrarse en su presente. ¿Podía esta intervención fortuita reafirmar su propósito o solo podría convertirse en un punto de quiebre? Clara se sentó en la mesa del café, el aroma a café recién hecho la envolvía mientras su mirada se detenía en la mujer que había marcado su infancia. Su corazón latía con fuerza, tanto por el reencuentro como por la presión que sentía en sus hombros, el peso de las expectativas, de sus propias decisiones. La mujer, Clara, había sido una figura distante, pero íntima, un espejo que reflejaba partes de ella misma que había intentado enterrar. Sin embargo, el reencuentro le presentaba una oportunidad crucial, un chance para descubrir más sobre sí misma y las limitaciones que había creído imponerle al emprender este nuevo viaje. La figura sentada en la esquina comenzó a acercarse, y Clara sintió una mezcla de nostalgia y temor. ¿Ese encuentro sería un refugio de apoyo, o un recordatorio perturbador de sus viejos fracasos? La mujer, ahora frente a ella, sonrió cálidamente, y Clara sintió que la conexión aún persistía. Comenzaron a charlar sobre la vida, los caminos que habían tomado. Clara se dio cuenta de que la conversación no solo era un intercambio superficial, estaba profundizando en su propia historia, desenterrando recuerdos que consideraba olvidados. Era un ejercicio de honradez emocional que la invitaba a reevaluar sus propios temores y expectativas. A medida que la conversación avanzaba, la mujer reveló un secreto que dejó a Clara sin palabras. Era una artista que había enfrentado retos y había encontrado su base en la vulnerabilidad a través de la pintura. Clara sintió que esos relatos de lucha y éxito resonaban con su propia búsqueda.
La artista comentó sobre la importancia de las alianzas, de compartir la carga y permitir que los demás fueran parte de la historia. La vulnerabilidad permite que el arte florezca, dijo. Clara tomó esta frase y la colocó en un lugar prominente en su mente, como un mantra que resonaría durante su camino. Clara, momentáneamente embelesada por la narrativa, comenzó a compartir su propia historia y su anhelo por establecer el taller. Su voz poco a poco adquiría firmeza. Fue revelador para ella, finalmente articulando sus deseos, temores y aspiraciones. Compartir su visión despertó un inesperado sentido de libertad y claridad en su interior. No era solo un proyecto, era una extensión de sí misma, de su esencia, de su historia familiar. La conversación se tornó en reflexiones profundas sobre el fracaso y el aprendizaje. Clara comprendió que era en la vulnerabilidad donde podría hallar la fuerza que le había faltado. La resistencia que había sentido antes se disipó, revelando un nuevo sentido de poder en reconocerse como una narradora de su propia vida. Sin embargo, a medida que la charla se acercaba a su clímax, un giro inesperado se presentó. La mujer compartió un desafío que había enfrentado recientemente, un proyecto en el que había invertido tiempo y esfuerzo que no se materializó. Todos caeremos, pero lo que cuenta es la forma en la que nos levantamos, dijo. Esa frase resonó con Clara con un eco diferente, como si le anunciara la dura realidad de que el éxito no estaba garantizado. La insinuación implícita de un fracaso potencial encendió en Clara una nueva incertidumbre. En su mente se formó una pregunta que la dejaba inquieta: ¿qué pasaría si su taller fracasaba también? ¿Había apostado demasiado? Se preguntó, cuestionando un futuro que antes parecía claro. La combinación de su propia vulnerabilidad y la historia devastadora de la mujer provocó una nueva tormenta de emociones. La presión se sentía casi palpable, como si cada segundo que pasaba acercara más la eventualidad de su propia caída. Cuando por fin se despidieron, Clara sintió una mezcla de gratitud y ansiedad. En ese breve encuentro, había descubierto mucho sobre su propia fortaleza, pero también había despertado una sensación de inquietud. El camino por delante se tornaba incierto una vez más, no solo tendría que lidiar con sus propios miedos, sino que también conforme con la fragilidad del éxito. Con el resto de su día por delante, Clara se preguntó si podría encontrar la vía que le permitiera no solo avanzar, sino también continuo crecimiento emocional. Al salir del café, un nuevo impulso surgió dentro de ella. Sabía que el paso siguiente no estaría exento de riesgos, pero también comprendió que el miedo podría ser su compañero si decidía aceptar cada desafío. Se detuvo en la acera, sintiéndose más fuerte, más centrada, y su mente comenzó a trabajar en una nueva idea, un nuevo plan, un nuevo enfoque. ¿Qué pasaría si decidiera girar esta historia hacia una versión inédita de sí misma? Las preguntas volvieron a fluir, y Clara sintió que el próximo paso sería esencial. Tenía que encontrar un equilibrio entre el miedo y la determinación, superar la sombra del fracaso, y afrontar el abismo de su propio coraje. Mientras giraba en dirección a su hogar, una nueva imagen de su taller se dibujaba lentamente en su mente. Un concepto no solo de herencia, sino de autenticidad compartida, un espacio donde la vulnerabilidad se convertiría en poder. Y en ese momento de claridad, con el paso firme hacia la transformación, Clara sintió que se acercaba a un nuevo hito de su vida, una revelación potencialmente fascinante. Porque estaba convencida de que lo que estaba a punto de descubrir, podría cambiar no solo su perspectiva, sino también el rumbo de su historia. Pero, ¿los riesgos que implicaba ese descubrimiento podrían abrumarla? Clara llegó a casa con una mezcla de determinación y ansiedad palpitando en su pecho. Su mente se agolpaba de ideas y preguntas. El encuentro con la artista había sido revelador, pero también había desatado miedos profundos que había intentado ocultar. Se dejó caer en el sofá, sin poder evitar que su mente divagara hacia lo desconocido. ¿Por qué había decidido abrir ese cofre de recuerdos y emociones?, reflexionó, sintiéndose abrumada. Sin embargo, en medio de su confusión, un destello de claridad comenzó a formarse. La idea de su taller, aunque aterradora, se presentaba con mucho más potencial del que había imaginado. Era un proyecto que no solo le permitiría explorar su pasión por el arte, sino que también podría convertirse en un espacio de sanación.
Aquel día había dado un paso hacia su autenticidad, una faceta que había evitado. Clara se levantó de inmediato y buscó papel y lápiz en la mesa del salón. Comenzó a anotar sus pensamientos en un intento de plasmar las ideas que danzaban en su cabeza. Aunque el miedo la acechaba, sabía que mantener sus visiones en la penumbra no sería la solución. Debo enfrentarlo, se dijo. Destacó una idea central: cada fracaso anterior, cada momento de inseguridad, podía ser parte de una narrativa más grande que la empujara hacia adelante. A medida que escribía, Clara redescubría sus deseos de infundir significado a su taller, de que éste fuera un espacio que promoviera la vulnerabilidad y el crecimiento. ¿Y si invito a otros a compartir sus historias aquí? ¿Qué podría significar para cada uno de nosotros? Se preguntó a sí misma. La visión crecía más liviana, más emocionante con cada palabra que anotaba. Por primera vez, su mente no estaba centrada en el miedo al fracaso, sino en la posibilidad de conectar con otros. Comenzó a considerar la idea de crear talleres colaborativos donde cada participante pudiera traer su propia experiencia, su propio arte hacia el espacio. Sería un lugar donde vulnerabilidad e inspiración se entrelazaran en un baluarte de autenticidad. El taller de Clara no solo podría ser un refugio para ella misma, sino un faro de fortaleza para otros. Con su entusiasmo resurgiendo, empezó a bosquejar un plan. La logística era abrumadora, pero decidió dividir su enfoque en pasos manejables. La idea de compartir sus temores y éxitos, pronto se convirtió en un pilar central de su propuesta. Quería que la gente supiera que la inseguridad era parte del proceso creativo. Mientras su pluma corría sobre el papel, Clara sintió que estaba edificando algo más que un espacio físico, creaba un ecosistema emocional, un lugar donde cada individuo podría explorarse a sí mismo. Esto le otorgaba una nueva perspectiva: el fracaso ya no era un destino, sino un punto de partida. Sin embargo, la inquietud no desapareció por completo. Preguntas inquietantes empezaron a agitarse en su mente: ¿podía realmente llevar a cabo esta idea? ¿Sería capaz de atraer a otros y fomentar ese ambiente de apertura? Aún con la emoción latente, la duda volvió a acechar, haciendo que los miedos resurgieran. En la búsqueda de respuestas, Clara decidió que haría una lista de los pasos a seguir y de los recursos que necesitaba. Pero algo la detuvo en seco: ¿sabrían realmente valorar esta experiencia? ¿Acaso mi enfoque podría decepcionarlos? La sombra de la inseguridad la abrazó de nuevo, y ante ello, la respuesta más lógica era seguir adelante. Y así, con un aire decidido y la libreta repleta de ideas, Clara se sintió impulsada a compartir su concepto con una amiga cercana, una gran fan de su arte que siempre la había apoyado. Aquella noche abrazó el teléfono con un nuevo propósito. La conversación podría ser el impulso que necesitaba, un momento clave que definiera el rumbo de su proyecto. Pero al mismo tiempo, Clara no podía evitar cuestionar lo que podría ocurrir si su amiga no reaccionaba como esperaba. Su incertidumbre volvía a transformar su entusiasmo en nerviosismo. Estaba a punto de abrir otra puerta, y la posibilidad de un nuevo rechazo la inquietaba. Sin advertirlo del todo, con cada pequeña acción, se preparaba para enfrentar otra dimensión de su propio miedo. Las dudas podían ser tan paralizantes como liberadoras. Un latido fuerte resonó en su pecho mientras pulsaba el botón de llamar. ¿Estaba lista para el desafío que se avecinaba? El tono del timbre resonó como un eco en la mente de Clara. Mientras esperaba que su amiga respondiera, las preguntas se multiplicaban en su interior. ¿Acaso su propuesta sería comprendida y apreciada? ¿Habría en su amiga alguna reacción de sorpresa o desdén? Ella misma había cuestionado la validez de su idea, y ahora, ante la posibilidad de compartirla, el miedo se tornaba palpable. Finalmente, oyó una voz conocida al otro lado de la línea. La conversación comenzó con un saludo despreocupado, pero Clara no quería perder tiempo. «Tengo algo importante que compartir», dijo, tratando de que su voz no temblara. A medida que exponía su visión del taller, notó que sus palabras se entrelazaban con sus propias inseguridades más que con la claridad de su propuesta. Cuando terminó, había un silencio tenso del otro lado. La incertidumbre se apoderó de ella nuevamente, cada segundo que pasaba parecía alargarse,
preguntándose si su amiga estaba contemplando su idea o desechándola como un mero capricho. Finalmente, su amiga rompió el silencio con una risa suave. Clara, eso suena increíble, dijo con entusiasmo. Siempre has sido buena para conectar con otros a través del arte. Leyendo tu idea siento que podría ser un lugar transformador. El aliento de Clara se liberó, como si un muro se hubiera desmoronado. Las palabras de apoyo comenzaron a construir un nuevo cimiento de confianza en ella. Aún así, no podía evitar el impulso de descalificar sus propios sentimientos. Sí, pero ¿y si no tengo la capacidad de gestionar todo esto? La logística, la promoción, el espacio, expresó Clara con cierta frustración. Su amiga, sin dudarlo, ofreció su ayuda y apoyo logístico. Fue en ese instante que Clara comprendió que el miedo podía ser un compañero, no estaba sola en su viaje. Mientras hablaban, fue surgiendo un plano más claro. Su amiga sugirió organizar reuniones informales en su casa para practicar la fluidez de la conversación que deseaba tener en su taller. Aceptar esta propuesta significaba dar otro paso hacia lo desconocido, poniendo a prueba su resistencia y vulnerabilidad. Clara se sintió atrapada entre la excitación de la idea y el pánico de lo que eso implicaba. Tal vez deberíamos hacer una pequeña reunión la próxima semana, sugirió su amiga. La idea de compartir su vulnerabilidad en grupo la hizo estremecer, el solo hecho de exponer sus pensamientos y miedos ante otros era un desafío. Pero la chispa de la posibilidad actual le otorgó alas. Era una oportunidad para ver cómo podrían reaccionar otros ante su concepto. Clara podría recibir valiosos comentarios y, quizás, despejar los fantasmas que la acosaban. La noche había avanzado y las sombras en su mente empezaban a disiparse. Clara dejó el teléfono a un lado, sintiéndose más ligera. Aunque la ansiedad aún persistía, la visión de su taller había dado un giro inesperado hacia algo tangible. Voy a necesitar crear un espacio seguro, un espacio donde no solo enseñe, sino donde aprenda junto a los demás, reflexionó en voz alta. La idea de involucrar a otros en el proceso de aprendizaje la entusiasmaba, y se sintió más capaz de asumir este reto. Sin embargo, a medida que la adrenalina de la conversación se desvanecía, un nuevo pensamiento se instaló en su mente: ¿cómo decidiría qué historia compartir primero? La vulnerabilidad compartida era un camino complicado, y aunque se sentía lista para darlo, el peso de lo que debía revelar aún parecía abrumador. Mientras el sueño se acercaba, su mente trabajaba a 1000 por hora. Abrir ese taller era como atrapar un susurro que, aunque quieto, podía desatar una tormenta de emociones. La receptividad del grupo en aquella primera reunión podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en su intento de conectar. La pregunta persistente resonaba en su interior: ¿estoy realmente lista para enfrentar lo que esto podría desencadenar? Clara sabía que el momento de verdad se acercaba, y lo único que le quedaba por hacer era lanzarse al vacío. Con el corazón acelerado, comprendió que su viaje no solo se trataba de un taller. Era una oportunidad para redescubrirse, para enfrentar sus demonios y trabajar en su crecimiento personal. Podría convertirse en la artista que soñaba ser y, al mismo tiempo, en la guía que otros necesitaban. Ante la inminente decisión de presentar su proyecto al mundo, Clara se sintió al borde de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El día de la reunión llegó con la misma mezcla de nervios y expectativas que había experimentado desde el primer momento en que soñó con el taller. Clara se despertó temprano, el canto de los pájaros resonando en su ventana, como si la naturaleza misma le instara a abrirse. En el fondo, sin embargo, un nudo de ansiedad apretujaba su estómago. El desafío no solo consistía en presentar su idea, sino en vulnerarse ante personas que tal vez no la conocían tanto como ella creía. Con cada paso hacia su cocina, Clara reflexionó sobre las historias que podía compartir. Decidió que abrir su corazón sería fundamental para establecer la conexión que anhelaba. Había pasado años acumulando experiencias y sentimientos, y si no podía compartirlas ahora, ¿cuándo lo haría? Mientras preparaba el café, su mente se inundó de recuerdos: sesiones de pintura en su cuarto, conversaciones profundas a la luz de las velas, las charlas de clase que siempre la inspiraron. Esa inspiración debía ser la brújula que guiara su discurso.
Cuando sus amigos comenzaron a llegar, el ambiente a su alrededor se transformó lentamente en un refugio cálido. Cada saludo era un incentivo, cada sonrisa un aliento. Todo parecía posible en ese entorno controlado. Había transformado su espacio en un lugar acogedor, con sillones dispuestos en círculo y el aroma del café envolviendo la habitación. La calidez de esos momentos previos al inicio del taller le brindaba un atisbo de confianza. Quizás el miedo no estuviera destinado a ser su enemigo, sino más bien una brújula hacia el crecimiento. Al sentarse con el grupo, la incertidumbre resurgió. Se sintió observada, evaluada. Las miradas llenas de expectativa que rebotaban en su dirección aumentaban la presión. Pero al recordar su intención de enseñar y aprender al mismo tiempo, se sintió más centrada. Respiró profundamente y decidió afrontar lo que la retaba. Gracias por venir. Hoy no solo vengo a compartir mi proyecto, sino a abrir las puertas de mi historia, comenzó. Las palabras salían de su boca con más fluidez de lo que había anticipado. Hablar de su propio viaje, de sus miedos, incluso de sus fracasos, no solo la expuso como persona, sino que ultrajó su compromiso. Notó que algunas reacciones de los asistentes eran introspectivas, como si sus propios ecos resonaran. De repente, el ambiente se convirtió en una atmósfera intensa y reflexiva, y la vulnerabilidad que había temido parecía transformarse en un puente hacia la conexión genuina. Conforme la conversación avanzaba, un giro inesperado ocurrió, cada uno de los asistentes comenzó a compartir sus propias historias personales. Las risas entrelazadas con momentos de seriedad mostraban la profundidad de sus experiencias. Cada relato resonaba como un eco, reflejando sus luchas y triunfos. Así, el taller se convirtió en una red de confesiones compartidas, una sinfonía de vulnerabilidades que abría las puertas a la sanación colectiva. Clara se dio cuenta de que, tras haber compartido su historia, había sembrado la semilla de la confianza entre todos. Al final de la sesión, sintió que una barrera había caído. El viaje que había comenzado con inseguridades se transformó en un espacio donde la autenticidad se celebraba. Pero aún había una voz que susurraba en la parte de atrás de su mente: ¿es este el camino que realmente deseas recorrer? Mientras se despidieron, un murmullo de sentimientos encontrados la invadió. Había ventanas abiertas, pero muchas preguntas quedaban sin respuesta. Clara se sintió una guía, pero también una aprendiz en ese laberinto emocional. La balanza de sus experiencias comenzaba a inclinarse hacia el valor, y a medida que el eco de la tarde se desvanecía, se dio cuenta de que el desafío apenas comenzaba. Con los corazones entrelazados de los nuevos amigos que había hecho, Clara se sumergía en la reflexión de su siguiente paso. ¿Qué lecciones tendría que extraer de esta primera experiencia? Las cartas estaban echadas, y las respuestas podían ser tanto liberadoras como aterradoras. Pero había un fuego dentro de ella que no podía sofocar. Fuera de ese espacio seguro, nuevas sombras se asomaban, y una inmensa pregunta persistía en su mente: ¿cómo afectará todo esto su vida en el futuro? Las respuestas estaban a la espera, y con cada paso que daba hacia la salida, comprendía que el compromiso con su propio crecimiento había abierto un capítulo decisivo en su vida. Las posibilidades para Clara se multiplicaban en cada rincón, pero la esencia de la vulnerabilidad podría exigir más de lo que estaba dispuesta a dar. Clara se despertó al amanecer, sintiéndose diferente. La luz del sol brillaba a través de la ventana, y ella no podía evitar sonreír al recordar la sesión de su taller. Ese espacio de vulnerabilidad no solo había sido un refugio para otros, sino también una auténtica catarsis personal. A partir de ese día, su vida cambiaría para siempre. Había dejado de ser solo una faxineira, una etiqueta que le había pesado por años. Ahora, era una mujer empoderada, decidida a ser el arquitecta de su destino. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente: no soy solo una faxineira, soy una constructora de mi destino. El simple hecho de haber pronunciado esas palabras la llenó de confianza. A medida que continuaba organizando reuniones, su círculo de apoyo creció. Comenzó a recibir propuestas de colaboración. Otras mujeres, inspiradas por su ejemplo, estaban interesadas en unirse al taller. La vulnerabilidad que una vez había sentido se transformó en un fuerte sentido de comunidad.
Esto reafirmó su convicción de que lo que había empezado como un viaje exclusivamente personal podía trascender a algo mucho más grande. A medida que el taller se establecía, Clara hizo un esfuerzo consciente por aplicar las nuevas habilidades que había aprendido en sus cursos de ciencias sociales. Comenzó a investigar sobre los métodos pedagógicos y la importancia de crear un entorno inclusivo. Había algo profundamente transformador en ver cómo sus aspiraciones profesionales y su deseo de honrar su legado familiar se entrelazaban. Un día, mientras revisaba correos, recibió una invitación inesperada. Su antiguo profesor de la universidad la contactó para presentarle una oportunidad de dar una charla sobre su recorrido en la comunidad. Con una mezcla de miedo y orgullo, aceptó. Era un nuevo reto, pero sentía que había crecido lo suficiente como para enfrentarlo. En la charla, Clara no solo compartió aspectos de su presentación anterior, sino que también reflexionó sobre el impacto que la vulnerabilidad puede tener en el empoderamiento. Había allí un aire de respeto y reconocimiento que la hizo sentir en casa. Los aplausos que siguieron a su discurso resonaron en su corazón como una melodía reconfortante. Por primera vez, sintió que su historia no solo tenía valor para ella, sino que podía inspirar a otros a encontrar su propia voz. Así, se dio cuenta de que su taller había evolucionado a un nivel que nunca soñó. Había comenzado a colaborar con organizaciones locales que apoyaban a mujeres en iniciativas artísticas, tejiendo una red de apoyo mutuo. Su vida se había transformado en un ciclo continuo de aprendizaje, donde cada historia compartida contribuía a su crecimiento personal y profesional. Al mirar hacia atrás, Clara se dio cuenta de que había logrado más de lo que había imaginado. No era solo una falangista, sino una innovadora en su comunidad. Había conseguido la validación que buscaba no solo de su entorno, sino de sí misma. La conexión con su abuela y su legado se sentía viva en cada una de sus acciones. Así, con cada taller, con cada historia compartida y con cada sonrisa de alguien que había encontrado consuelo en su espacio, Clara se sintió más realizada que nunca. Al final de la tarde, mientras cerraba su cuaderno de notas, sabía que el viaje apenas comenzaba. Había dado pasos enormes hacia su propósito, y con el corazón lleno de gratitud, se sintió lista para enfrentar lo que viniera. Se había transformado en una fuerza imparable. Y así, Clara miró al futuro con la firme determinación de seguir construyendo no solo su destino, sino un espacio para que otras mujeres también lo hicieran. La historia de su vida, llena de matices y desafíos, ahora brillaba con la luz de su autenticidad. Esto era solo el comienzo. Y tú, que has sido testigo de su evolución, es el momento de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu voz también cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de transformación. No esperen ni un segundo más.